Buenas noches, muchas bendiciones para todos. Vamos a la Biblia, dice la Sagrada Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Como hemos venido diciendo estos días en nuestro trabajo sobre la formación de líderes, y estas cartas son dirigidas a Timoteo. En una de ellas le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que estableciese ancianos y para que se corrigiese lo deficiente. Entonces la idea de Pablo era formar, estructurar a este joven Timoteo, formarlo para el ministerio, para el presbiterio, formarlo para que él a su vez pudiera formar a otros, para que este trabajo no se quedara aquí atado, amarrado a lo que hubiera sido solamente un propósito fallido, sino que se extendiera a través de Timoteo a otros y otros y otros hasta el infinito. Y entonces, entre todas las recomendaciones, le está diciendo que el siervo de Dios debe tener algunas cualidades muy importantes que lo hacen diferente al hombre común. Por ejemplo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, o sea, sin recelo, sino aprehensiones de ninguna clase. Y luego le dice: no haciendo nada con parcialidad, o sea, teniendo ciertos comportamientos de preferencia. A veces los seres humanos tienden a inclinarse, abandonando el deber o abandonando el valor o el principio o abandonando el mandamiento para inclinarse hacia un lado u hacia otro, porque allí está el amigo, el vecino, el compadre, el familiar, y él quiere estar bien con esa persona. Y en este caso sería muy mal, sería un mal ejemplo, y es lo que San Pablo quiere corregir. Nada debe hacerse con parcialidad ni con prejuicio. De otro lado, procede a decirle: no impongas las manos, o sea, con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos. Consérvate puro. Porque hay la tendencia de que los comportamientos o las actitudes de otros o de una persona pueda influir en la vida o en el carácter de una persona y dañar algún bonito ministerio
o alguna gran obra. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el caso de Aarón y María, que un día se levantaron contra Moisés y profirieron contra él palabras. Seguramente Aarón lo hizo inducido por el afecto por su hermana María y fue escurrido en una situación muy embarazosa, muy difícil, que si hubieran estado de presente estas ordenanzas de Pablo, se hubieran podido evitar. Pero vea usted, se empañó el testimonio de Aarón porque él quiso plegarse, porque él quiso, diríamos, alinearse a favor de su hermana, y violando un mandamiento, violando un principio, violando una gran razón que no podía ser torpeada ni manchada. No participes en pecados ajenos, actitudes malas de otros, comportamientos malos de otros, porque de alguna manera las actitudes de otros, sus malos ejemplos, sus malos comportamientos, sus malas actitudes, si estamos empeñados en seguirlas, en imitarlas, nos pueden dañar, pueden afectar nuestra vida o nuestra reputación. Termina diciendo Pablo a Timoteo: consérvate puro. El apóstol San Pablo también le dice a los corintios que nosotros debemos celebrar la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Está hablando de una fiesta. Y al hablar de la levadura y al hablar de la fiesta, seguramente se está refiriendo a la Pascua judía, donde ellos celebraban sacrificando un cordero. Y luego iniciaban durante 7 días comiendo panes sin levadura. Tal vez a eso se refiere Pablo, como queriendo decir que así como los judíos sacrificaban un cordero para celebrar la Pascua, y que ese cordero y la sangre del cordero representaban la redención del pueblo o para el pueblo, y al otro día había una fiesta, una santa convocación, y a partir de ahí durante 7 días comían panes sin levadura. A eso se está refiriendo y dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero Pascual, Cristo, ya murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre para redimirnos. Y entonces ahora nosotros debemos celebrar la fiesta con panes sin levadura. O sea, una vida nueva, una vida
arrepentida, cambiada, transformada. Una vida completamente nueva, que ha empezado de nuevo, como dice la Escritura, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y todas las cosas son nuevas a partir de ahora. Todo tiene que ser completamente nuevo. Yo quiero, antes de irnos de este espacio, hablar rápidamente de dos casos. Uno, bueno, ambos, vamos a analizarlos ambos, porque ambos nos van a servir para ilustrar el tema que estamos presentando. El primer caso es un hecho que en el capítulo 20 del segundo libro de Samuel se llama la sublevación de Seba. Fue un general del ejército de Israel que se levantó contra Israel y se levantó contra el estamento oficial, generando una fractura en el gobierno y una avería, una ruptura también en la nación, generando un cisma de peligrosa división. Entonces las fuerzas de David, las fuerzas leales de David, lanzaron contra este general revolucionario y divisionista una persecución. Y este general divisionista llamado Seba, cuando se sintió perseguido, que lo estaban persiguiendo, entonces entró a una ciudad amurallada y se protegió dentro de esa ciudad, creyendo que los habitantes de esa ciudad lo iban a proteger. Entonces, los ejércitos de David llegaron hasta allí y comenzaron a construir baluartes, o sea, armas, baluartes, para combatir, para derribar el muro y tratar de penetrar dentro de la ciudad, conquistándola, para echarle mano a este sujeto de nombre Seba. Cuando ya estaban con baluartes tratando de derribar el muro y combatir la ciudad, la Biblia dice que aparece arriba en la parte alta del muro una mujer, dice que una mujer sabia. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab. Joab era el general del ejército de David, que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese hombre y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro.
La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey en Jerusalén. Observe usted, ¿qué hizo esta mujer con ese acto? Fue evitar la destrucción de la ciudad, evitar muertes y un derramamiento de sangre. Murió el culpable y la ciudad se salvó. No es lo mismo en otro caso que les voy a mostrar, de un hombre, o sea, una tribu llamada la tribu de Rubén. Dice que unos hombres malvados de una de las ciudades de Rubén, de una tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín, y unos hombres malvados de esta tribu de Benjamín, de una de sus ciudades, se levantaron una noche y atacaron también una casa, y de allí tomaron a una mujer y la violaron. Todos esos hombres, dice la Biblia, depravados, malvados, toda la noche abusaron de ella hasta la mañana, y la mujer al otro día estaba muerta. Entonces todas las tribus se reúnen, un ejército de 400,000 guerreros, y le dicen a la tribu de Benjamín: ¿cuál es el crimen, el horrendo crimen que ha sucedido entre vosotros? Díganos o dinos qué fue lo que pasó y por qué pasó, y entregue a esos bárbaros, a esos hombres corrompidos, y nosotros los asesinamos. La tribu de Benjamín no los quiso entregar. Ese era su deber, entregar a unos bandidos, entregar a unos criminales. No lo hizo, sino que se armó, se levantó en armas, reunió un ejército y se enfrentó en guerra contra las demás tribus de Israel. Hubo mucho muerto de lado y lado. Hubo alrededor entre 60 a 70,000 muertos, tal vez. Mucho muerto, mucha sangre, mucho dolor por un acto, por un pecado, por una actitud. Vuelven las palabras de Pablo: no participe en pecados ajenos, consérvate puro. En estos dos ejemplos, ustedes observan la diferencia. La tribu de Benjamín no quiso entregar a unos malvados, y en ese momento asume una responsabilidad, un pecado, un crimen que se había cometido en su suelo, y ellos lo asumieron como suyo y salieron en defensa de una reputación malvada, de algo completamente perverso que había sido entre ellos. De esa manera se hacen culpables de un pecado ajeno. En el otro caso que mostramos, no, porque la ciudad, aconsejados por una mujer sabia, tomaron la cabeza del único culpable, del único responsable, del que quería dividir la nación y generar caos dentro del pueblo. Le cortaron la cabeza y todo tornó a la normalidad, a la armonía, a la paz. Todo fue alegría,
a partir de ese momento. Cuando tomamos sabias decisiones, cuando hacemos las cosas que son buenas, las cosas que son justas, que son santas, las cosas que son limpias, todo es alegría, todo es bendición, todo es prosperidad. Se evita el dolor, el sufrimiento, la muerte, la tristeza, el fracaso. Se pueden evitar muchos dolores. Ojalá esta doctrina de Pablo se pueda aplicar en el hogar, en la familia, en la iglesia, en el diario vivir. Ojalá esa doctrina se pueda aplicar. No participe en pecados ajenos. Consérvate puro. Usted, sea puro, sea santo. Maneje sus cosas con limpieza y con integridad. Y Dios te bendecirá. Dios te bendiga. Una feliz noche para todos.